Bueno, pues sean todos bienvenidos a esta exposición de la palabra de nuestro Dios. En esta noche vamos a tocar un tema que, aunque el título pareciera que son dos temas en uno, en realidad son temas muy relacionados. El tema lleva por título El árbol de la vida y libro de la vida. Repito nuevamente el tema. El tema lleva por título El árbol de la vida y libro de la vida. La Biblia no es un libro cualquiera, es un libro de libros inspirado por Dios y que su lenguaje no es el que podamos encontrar en cualquier otro libro. Es un libro que está lleno de simbolismos, de figuras, de sombras, de alegorías, de parábolas, de formas de hablar de Dios. Y es muy importante que nosotros, cuando leamos, estemos conscientes de esto, ya que en la misma escritura se van a dar los significados que tienen alguna cosa que leamos. Cuando alguien quiere leer la escritura en forma literal y pensar que todo es literal, pues va a encontrar con que muchas cosas no las va a entender. Pero la Biblia nos enseña que lo que se escribe en una parte se revela en otra y tiene un simbolismo. Todas las cosas que están escritas en la Biblia son formas de hablar de Dios y tienen una enseñanza. Dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, este pasaje dice que Dios tiene muchas maneras de hablar. El día de hoy vamos a meditar en este tema que tiene por objetivo explicar qué es el árbol de la vida y qué es el libro de la vida y qué relación tiene con nosotros. Así es que, pues, comencemos yendo al libro de Génesis, capítulo 2, en su versículo 8. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. La palabra Edén quiere decir delicia o deleite. Este pasaje nos menciona que Dios plantó un huerto y en él puso al hombre. Y dice el versículo 9, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Aquí vemos tres tipos de árboles. El árbol delicioso a la vista, bueno para comer, el árbol que ocupa nuestro estudio el día de hoy, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol de la vida dice que estaba en medio del huerto y el árbol de la vida pues lo separa de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer.
Entonces surge en nosotros la pregunta, ¿cómo es ese árbol o qué es ese árbol? Si dice que es el árbol de la vida y tiene relación con la vida, pues hay que hacernos esta pregunta. ¿El hombre ya tenía vida? Porque si ya tenía vida, ¿para qué poner un árbol de la vida? Esto es muy importante que nos demos cuenta porque la vida que el hombre tenía era una vida material. Esa vida material iba a terminarse porque el hombre siendo materia, pues iba a pasar a formar parte del polvo de la tierra, de donde había sido tomado. Pero este árbol de la vida, pues debemos de pensar por qué estaba ahí, si el hombre ya tenía vida. La primera conclusión que sacamos o que podemos sacar es que la vida que tenía el hombre no es igual a la vida que encierra este árbol. Y dice en Génesis 3:22, para verlo un poco más claro, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, dice, y viva para siempre. Entonces, concluimos que el hombre no vivía para siempre. Si vivía para siempre, ¿para qué poner un árbol que dé vida al hombre para siempre? No es lógico. Fíjense que esta parte nos aclara muchas cosas que tienen que ver con la vida que el hombre tenía en ese momento. Era una vida material. Y este árbol, la vida que se obtiene al comer de él, dice, es una vida para siempre. A este concepto de vida para siempre en la Biblia se le llama vida eterna. Eso es vivir para siempre. Entonces este árbol, el que coma de él, dice el versículo 22, vive para siempre. El hombre no comió de ese árbol. Y habiendo faltado, Dios lo saca del huerto y dice, en esta condición en que el hombre ahorita tiene de falta, no es posible que él alargue su mano y coma del árbol de la vida. Entonces se le retira del huerto. Pero seguimos con esa inquietud. ¿Qué es ese árbol que tiene relación con la vida eterna? Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del ¿qué? Del paraíso de Dios. Allá estaba en medio del huerto. Aquí se menciona que estaba en medio del paraíso. ¿Será lo mismo Edén o huerto de Edén que el paraíso? Porque dice aquí que aquel que venciere ¿qué? Vamos a ir tocando más pasajes para ir aclarando estos textos. Solamente vemos aquí nuevamente mencionado el árbol de la vida como algo a futuro, en donde Cristo Jesús, que es el que habla, eso lo podemos ver desde el capítulo 1,
y es el que da este mensaje, dice que le va a dar de comer del árbol de la vida. Y si alguien come de ese árbol, quiere decir que obtiene vida eterna. Entonces a futuro se está prometiendo que se coma de ese árbol. Entendemos que aquellos que venzan van a gozar de vida eterna. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. En el medio de la plaza, está hablando de una ciudad que va a establecerse aquí en la tierra, dice el versículo 2, en medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de vida, que lleva fruto, que lleva 12 frutos dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces este árbol tan especial que si nosotros pudiéramos empezar a utilizar nuestra imaginación, dice que estaba de la una y de la otra parte del río. Imagínense un río y dice que ese árbol estaba de una parte del río y de la otra. Cualquiera diría, pues entonces hacía como una especie de arco y tenía sus raíces a ambos lados del río y empezamos a imaginarnos. Pero dice aquí que este árbol es un árbol que siempre está dando fruto. Todo el año, mes con mes, está dando fruto y todo el año tiene fruto. Es un árbol muy especial. Siempre tiene fruto. De tal manera que alguien que desee comer de ese árbol, siempre su fruto estará disponible. Bueno, pero ahorita yo mencioné el que quiera comer de ese fruto. Vamos a ver si cualquiera puede comer de ese fruto y en qué condición se puede comer y en dónde se puede encontrar ese árbol. Dice el libro de Juan capítulo 6. Ya vimos que ese árbol tiene relación con la vida eterna. En Juan capítulo 6 dice el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Allá en Génesis se decía que el que comiera de ese árbol iba a vivir para siempre. Aquí en Juan capítulo 6 54 menciona algo parecido. El que come mi carne y bebe mi sangre, decía Cristo Jesús, tiene vida eterna. ¿Qué relación tendrá aquellos pasajes con este? Vamos a seguir tocando otros y ver si de alguna manera la propia escritura nos permite ver esa relación. Dice Juan capítulo 10, versículo 28. El que come del árbol de la vida tiene vida para siempre, vida eterna, y el que come de Cristo tiene vida eterna. Dice Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿De quién está hablando? De sus ovejas. En el versículo anterior, versículo 27, por favor si lo ponemos, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces las ovejas de Cristo, sí, las que le siguen, las que escuchan su voz, las que siguen sus pasos, dice que ellas, Cristo les va a dar vida eterna y no perecerán para siempre. Entonces vamos dándonos cuenta que aquel que come de Cristo, aquel que se deja guiar, que obedece a Cristo, tiene vida eterna.
Libro de Juan, capítulo 6, versículo 68. Vuelvo a recordar, el título del tema es El árbol de la vida y libro de la vida. Dice Juan 6, versículo 68. Y respondiéndole Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muchos, al oír las palabras de Cristo Jesús, se retiraban, se escandalizaban, no las entendían. Y Cristo Jesús les dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Simón les contesta, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Simón reconocía que en esa palabra que Cristo Jesús daba estaba encerrada una oportunidad para tener vida eterna. Dice en San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Cristo Jesús sí menciona que en la Biblia está encerrada la vida eterna. Se habla de la vida eterna. Simón, Pedro, o sea, eh, se le conoce a este apóstol con esos dos nombres, como Simón o como Pedro, pues él sí reconoce que Cristo Jesús traía esas palabras de vida eterna. Cuando alguien come esa palabra que Cristo Jesús traía, cuando alguien come de él, pues entonces, dice Cristo Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Para seguir fortaleciendo pues la idea de que comer a Cristo, obedecerle, participar de su palabra, se tiene vida eterna, dice en San Juan 6, versículo 36. El que cree en el Hijo, en Cristo, tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces la vida eterna, ya vimos varios pasajes, está encerrada en la palabra de Dios que habla de Cristo y Cristo dice, bueno, el que come de mí tiene vida eterna. En el libro de Romanos, capítulo 6, pero no pensemos que es darle a Cristo Jesús una mordida material, pues Él ni siquiera está con nosotros en este momento en forma material, está en el cielo con el Padre, habiendo resucitado, y dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero aquí menciona el pasaje, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esa vida eterna se obtiene solo si crees en Cristo, si lo aceptas, si comes de sus enseñanzas, ¿sí? Y si bebes de su sangre. En la Biblia, la sangre no es beber una sangre material de Cristo. En la sangre, dice en Levítico, no lo vamos a tocar, dice que en la sangre está la vida. Y Cristo Jesús menciona, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces la palabra que él traía era esa sangre que él estaba ofreciendo para que las personas la bebieran. No se refiere a una sangre material. Hay que entender, por eso los judíos, cuando oyeron estas palabras de Cristo, se escandalizaron, porque ellos decían, pues cómo este hombre nos va a dar a comer su carne y su sangre, ellos lo veían materialmente. Y como les dije, la escritura tiene simbolismos, y si no se entienden, pues va a pasar lo que ellos hicieron, dieron la media vuelta y se fueron.
Entonces ahorita, hasta este momento, estamos viendo que el que come de Cristo Jesús, de sus enseñanzas, tiene vida eterna. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Van a darse cuenta que no nos estamos desviando del tema. Solamente falta esa conexión, esos textos que enlacen la idea que al principio estábamos viendo sobre el libro de la vida, perdón, el árbol de la vida, que quien come de él tiene vida eterna, y ahorita estamos viendo pasajes en donde si obedeces, si crees, si comes de Cristo Jesús tienes vida eterna. Dice Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿en quién está? En su Hijo. Entonces, la vida eterna que algún hombre quisiera alcanzar y tener, solamente la puede obtener, pues, por medio de Cristo, porque aquí este pasaje dice que esa vida está en Cristo. Y Dios nos ha dado de esa vida, pero esa vida está en Cristo. Por eso tienes que echar mano de Cristo Jesús si quieres echar mano de la vida eterna. Ahora bien, dice en el libro de Mateo, capítulo 25, esa vida eterna Dios la da no a cualquier persona, decíamos, a las ovejas que siguen a Cristo Jesús, que creen en Él, a aquellos que han comido de esas enseñanzas. Y dice Mateo 25, versículo 46, e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Está hablando de un futuro y en un futuro habla de que va a haber resurrección. Lo podemos leer en pasajes anteriores, pero no me voy a detener en leerlo. Si alguien desea abundar más, puede leer los pasajes anteriores y darse cuenta que está hablando de la resurrección. Cuando Cristo venga, va a haber resurrección, pero pues va a haber resurrecciones dependiendo del tipo de persona que, 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 que exista. Es decir, si hay personas justas, bueno, los que resuciten y sean justos, hayan sido justos, dice el versículo 46, y los justos a vida eterna. Entonces no a cualquiera se le da la vida eterna. La vida eterna se le da a los justos, ¿sí? Eso es algo muy importante que debemos de tomar en este tema. La vida eterna se le da a los justos. Y claro, ya vimos pasajes que es aquel que cree en Cristo, es aquel que lo acepta, es aquel que oye su voz, que le sigue. Y, y ahora ya tenemos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de Cristo y de su relación con la vida eterna. Y en el Antiguo Testamento tenemos pasajes también que hablan del árbol de la vida y su relación con la vida eterna de todo aquel que coma desear. Bueno, pues vamos a juntar ahora si hay pasajes que nos muestren la relación de una cosa y otra. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 18. Proverbios 3, 18 dice así: ella es árbol de vida a los que de ella hacen, y bienaventurados son los que la mantienen. Cualquiera diría, ¿de qué se está hablando? ¿Qué es ella? Porque dice, ella es árbol de vida. Entonces tenemos que retroceder a ver de quién se está hablando. Dice el versículo 13. Versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Entonces está hablando de la sabiduría. La sabiduría, dice el versículo 18, ella es árbol de vida a los que de ellas. Entonces, ya encontramos un pasaje, o hay un pasaje aquí, que nos está mostrando que la sabiduría se convierte en árbol de vida para aquellos que echan mano de ella. Pero ¿quién es la sabiduría? Dice Proverbios capítulo 8, versículo 1. No clama la sabiduría
y da su voz la inteligencia, en los altos cabezos junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. ¿Qué leímos? Versículo 2, ¿verdad? Ya vamos en el 2. Y pasemos al versículo 17. Yo amo a los que me aman. Este pasaje, este capítulo, la sabiduría empieza a hablar y a presentarse como si fuera una persona, es decir, es la personificación de la sabiduría, este pasaje. Y dice el versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Versículo 23, eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y dice el versículo 30, con él estaba yo, con Dios ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces la sabiduría, este pasaje nos hace ver que es un ser. Y dice que es un ser que estaba acompañando a Dios desde el principio. Ese ser que aquí se le nombra sabiduría, en el libro de Colosenses, perdón, Primera de Corintios 1:24, dice quién es. Primera de Corintios 1:24. Pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría es Cristo Jesús. Ahora enlacemos estos pasajes. Si la sabiduría es Cristo Jesús, entonces dice el libro de Proverbios que la sabiduría, dice, ella es el árbol de la vida. O sea, la sabiduría es el árbol de la vida para los que, para los que la hallan. Entonces, el árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que allá en el libro de Génesis era una representación de Cristo. Si echas mano de Cristo, pues entonces tienes vida eterna. Era una forma de hablar de Dios. ¿De quién? De Cristo Jesús. Que ya vimos que la sabiduría es el árbol de la vida. Y ya vimos en el Primera de Corintios que la sabiduría es Cristo. ¿Por qué se le llama de esa manera? Dice en el libro de Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 3, en el cual, si vemos de quién está hablando, el versículo anterior está hablando de Cristo, dice, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Entonces Dios depositó en Cristo Jesús tesoros de conocimiento y por eso dice que es la sabiduría de Dios. Y en el libro de Proverbios, por eso dice la sabiduría, o sea, hablando Cristo Jesús, como esa sabiduría dice, yo amo pues a los que buscando a los que me buscan. Y dice, y con él estaba yo. Entonces esa sabiduría estaba con Dios, acompañándolo en la creación. En el libro de Proverbios, capítulo 11, Proverbios 11, fíjense lo que dice acerca de la sabiduría. Voy a hacer un pequeño paréntesis, espero que no nos desviemos. Ya vimos que la sabiduría es el árbol de vida y que la sabiduría es Cristo. Por lo tanto, ahora entendemos por qué en Génesis se dice que quien echa mano del árbol de la vida tiene vida eterna, porque Cristo Jesús dijo, quien come de mí, pues tiene vida eterna. Entonces encontramos que hay pues una relación, ¿verdad? Que está hablando de lo mismo, nada más que en uno se le llama árbol de vida y en otro se le llama Cristo y en otro se le llama sabiduría, pero es lo mismo. Y dice Proverbios capítulo 11, versículo 30. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. Fíjense, qué interesante. ¿Quién es el justo en la Biblia?
en el libro de Hebreos dice que es Cristo. Y cuando dice aquí, el fruto del justo es árbol de vida, ¿qué sería el fruto si Cristo es el justo? ¿Qué sería el fruto de él? Dice el libro de Mateo, Mateo, si pueden poner la siguiente cita, Mateo, capítulo 7, en donde se explica qué es el fruto. Mateo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En el versículo 15 en adelante, bueno, hacia atrás, está hablando de los hombres. Entonces, ¿cómo puedes conocer a un hombre? Por sus frutos, por sus obras. Entonces, los frutos del justo está hablando de las obras de Cristo. Y esas obras de Cristo, esos ejemplos que él puso, se convierten en ese fruto, ¿verdad? También que nosotros debemos de tomar ese ejemplo que debemos de seguir si queremos tener esa vida eterna. Ahora, dice Proverbios capítulo 15, versículo 4. La sana lengua es árbol de vida, mas la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. La primera parte dice la sana lengua. En otros pasajes dice la lengua paciente. Si nosotros estamos entendiendo quién es ese árbol de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, y echando mano de Él tenemos vida para siempre, pues entonces entendemos este pasaje de que sus palabras para el hombre, las palabras de Cristo Jesús, pues son árbol de vida. Por eso Simón le decía, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna, no cualquier vida? No estamos hablando de vida material. Esa vida material ya la tenemos. Y algunos gozamos de esa vida sin haber echado mano de Cristo Jesús, sin haberle conocido. No se refiere, el árbol de vida no se refiere a esta vida material. El árbol de vida lo que ofrece es una vida eterna. Ahora bien, decíamos que vimos en el libro de Mateo 25, que los que resuciten, que hayan seguido a Cristo Jesús, que hayan tomado de sus enseñanzas, los justos, dice que se levantarán para vida eterna. Pues vamos con la segunda parte de nuestro tema. Dice Salmo 69, versículo 29. Salmo 69 es versículo 28. Perdón, 28. Si pueden poner el versículo 28, dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. Entonces este pasaje ya menciona un libro en el cual están escritos los vivientes, los que van a gozar de esa vida eterna. Pero dice aquí, y no sean escritos con los justos. El pasaje anterior está hablando de los malos. A ellos se refiere que dice, sean raídos del libro de los vivientes. Entonces es un libro en el que se puede borrar a alguien, pero también es un libro en el que se puede escribir a alguien. Ese libro tan especial aquí se le conoce como libro de los vivientes y dice que los malos son raídos de ese libro. Pero ¿quiénes son los que son escritos? Dice, los justos. Entonces algo muy importante del libro que vamos a meditar
que es el libro de la vida, que aquí se le llama el libro de los vivientes, es que en ese libro están escritos los justos. ¿Sí? Muy importante. Dice el libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y ese libro, así como se puede escribir, también se puede borrar. Filipenses capítulo 4 dice el versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajan juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, mis colaboradores. Esta carta la escribía Pablo, cuyos nombres, dice, están en el libro, aquí como se dice, de la vida. Quiere decir que estos colaboradores de Pablo, estos hermanos que se mencionan aquí, miembros de la iglesia, dice Pablo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, ese libro que habla de la vida, pero no de la vida material, sino de una vida eterna. Y vamos a ir viendo más pasajes. Si alguien estos pasajes no lo ve claramente que habla de la vida eterna, vamos a ver otros pasajes. Bueno, antes de ver esos pasajes, quisiera hacer un paréntesis para ubicar dónde está ese libro. Dice el libro de Lucas, capítulo 10. ¿Dónde está ese libro de los vivientes o libro de la vida? Cualquiera diría, pues vamos a alguna biblioteca aquí a encontrarlo. No, no está aquí en la tierra. Dice Lucas capítulo 10, versículo 20. Mas no os gocéis de esto, le dice Cristo Jesús a sus discípulos, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, ¿dónde está ese libro? Está en los cielos. Y no es el único pasaje que menciona esto. En el libro de Hebreos, capítulo 12, si ustedes se han dado cuenta, los temas pues han ido creciendo en dificultad, pero también en cosas que vamos viendo con más claridad. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 23. Voy a leer desde el 22 para que se entienda. Mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos. Es decir, la lista está en los cielos. Aquí está hablando de los que conforman la iglesia, de esos primogénitos, de esas primicias que habla el libro de Santiago. En el libro de Daniel, capítulo 12, Daniel, capítulo 12, y vean que la Biblia es un libro que un pedacito de información lo encontramos en una parte, otro en otra, y si la leemos también de corrido, pues también vamos a encontrar la secuencia de eventos, etcétera, pero de hecho esos eventos debemos de rescatar una parte que nos sirve para unirla con otra, y eso nos va dando la revelación de las cosas, es decir, Dios pone algún significado en alguna parte y pone eh, otro significado en otra, etcétera. Y luego los junta, ¿verdad? Les dije Daniel capítulo 12. Vamos a Daniel 12, versículo 1. Dice así. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y uno dice, ¿libertados de qué? ¿En cuál libro?
Dice el eh, versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, ya dijimos que los que son para vida eterna son los justos, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuáles son los que se levantan para vida eterna? Pues los que están escritos en ese libro. Dice el versículo 13: y tú irás al fin y reposarás, es decir, iba Daniel a morir, iba a dormir en el polvo de la tierra, y te levantarás, dice, en tu suerte al fin de los días. En la Biblia solamente hay dos suertes: la suerte del que hace mal y la suerte del que hace bien. No hay más. No hay puntos intermedios. Daniel se iba a levantar en la suerte de los justos. Cuando se levanten los justos a vida eterna, en esa suerte Daniel se iba a levantar. Y dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis, capítulo 21, dice el versículo 27: y no entrarán en ella, esta ciudad que les mencionaba, que va a descender del cielo y va a, bueno, desciende del cielo y los que participen de la vida eterna, ahí van a estar, dice. Ya explicaremos en otra ocasión cómo se da esto. Dice el versículo 27: no entrará en ella ninguna cosa sucia que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí encontramos otra vez una relación. ¿Quieres la vida eterna? Toma del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Y si estás ya si tomaste de Cristo Jesús y estás en la suerte de los justos para levantarte en la vida eterna, quiere decir que tu nombre está escrito en el libro de la vida y vas a participar de ese libro de la vida, pero es la vida, dice, de la vida del Cordero, o sea, de la vida eterna, de la vida que ese Cordero, que es Cristo Jesús, te da. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice lo siguiente: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Será importante para nosotros estar escritos en el libro de la vida? Claro, porque si no estás escrito en el libro de la vida, no vas a tener vida eterna. Y si no vas a tener vida eterna, que esa es la suerte de los justos, pues te toca la otra suerte, la suerte de los impíos, de los que practicaron la maldad. Dice, fue lanzado en el lago de fuego. ¿Desde cuándo está este libro de la vida? ¿O desde cuándo se están apuntando en él nombres? Dice Apocalipsis 17, versículo 8: la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Yo sé que para muchos que están iniciando en el estudio de la Biblia, este pasaje, pues no se entiende por qué hay que explicar a qué se refiere con la bestia, el abismo. eh, pero de este pasaje lo que yo quiero rescatar para este tema es que dice que no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Entonces, ¿hay nombres en ese libro de la vida? Sí, porque pues hay justos desde la fundación del mundo. En la Biblia, por ejemplo, se menciona que un justo fue Abel. Y dice en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 32, ¿quiénes son los que, así como dijimos que para que alguien sea apuntado en ese libro debe ser justo, pues para ser borrado, ¿qué se necesita? Dice Éxodo 32. Pero bueno, cuando se dice que se necesita es no para que lo hagamos nosotros, sino para que
entendamos cómo alguien puede ser borrado, o nosotros, ¿verdad? Si es que somos inscritos ahí, ¿cómo podemos ser borrados? Dice Éxodo 32, versículo 32. Moisés, hablando con Dios en oración, le dice, le ruega y le dice de esta manera, que perdones ahora su pecado. O sea, Moisés estaba pidiendo que Dios perdonara el pecado del pueblo de Israel. Habían caído en idolatría, adorando a un becerro de oro en vez de a Dios. Y si no, le dice Moisés, raeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces, ¿quién es el que escribe en ese libro? Dios. Él es el que escribe nombres en ese libro. Nombres de aquellos que están destinados para obtener la vida eterna, para resucitar y tener vida eterna. El que escribe es Dios, pero también el que borra es Dios. Aquí Moisés no le dice a Dios, pues pídele a otro que me borre, no, le dice que él sea el que borre a Moisés. Y vean lo que le contesta Dios, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré, borraré yo de mi libro. Entonces el libro es de Dios. Es el libro en donde están escritos los nombres de aquellos que están destinados para vida, porque ahí se escriben, es el libro de los vivientes, es el libro de los justos. Y este pasaje nos hace ver que si algún justo es escrito ahí, también puede ser borrado. ¿Cómo? Si esa persona peca. Bueno, ya que estamos viendo estos pasajes, hay que ir viendo los pasajes, pero también concluyendo. Así como nosotros vamos a un registro civil cuando nace alguno de nuestros hijos y en el registro civil pues le ponemos nombre y se registra en un libro, ¿sí? Pues también Dios en algún momento registra ahí un nombre. Alguien pudiera pensar que ese nombre se registra cuando alguien nace, así como nosotros eh, vamos al registro civil. Y la primera pregunta que yo haría es, ¿con qué nombre se registra a alguien en ese libro? Y vamos a poner en este momento que no lo sabemos, no sabemos el nombre, pero alguien si supone o piensa que se escribe cuando alguien es pequeñito, yo les preguntaría, ¿un bebé, un niño, es justo? No. Un niño es inocente, no tiene culpa, no ha hecho algún mal, ¿sí? Pero no es justo porque tampoco ha hecho cosas buenas, porque ni siquiera sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces decíamos que para ser anotados en ese libro debes de ser justo. Vamos a ver ahorita pasajes en donde se ve cuándo el hombre es justo o tiene ese título. No es cuando alguien es bebé. No es cuando alguien es niño, ¿no? La Biblia no lo menciona así. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, Apocalipsis 22, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea que si alguien quiere añadirle o quitarle a la Biblia, en versículos anteriores dice que aquel que añade, pues Dios le va a traer las plagas que están en el libro de Apocalipsis. Pero si alguien quita, si alguien quisiera quitar cosas de la Biblia, eso es un pecado y dice que entonces Dios también le va a quitar del libro de la vida. Muy bien. Dice Apocalipsis 3. Vamos a reafirmar quién es el que borra del libro de la vida. Dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aquí cuando dice el que venciere, es el que vence el mal, ¿sí? Eso lo encontramos en el libro de Romanos, que con el bien tenemos que vencer el mal
durante nuestra vida. Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Bueno, esto es algo muy importante acerca de cómo alguien puede ser borrado, ¿verdad? Pero también es cómo alguien puede mantenerse escrito. ¿Cuándo entonces se le pone el nombre a alguien y ese nombre es puesto en el libro de la vida? ¿Será cuando los papás materialmente le ponen el nombre a un niño? Hay algunos papás que tardan en registrar al hijo casi un mes o más, ¿no? Hay algunos que lo registran inmediatamente de haber nacido. En los hospitales ya hay registro civil para que en el momento que nace el niño los padres puedan registrarlo. ¿Será ese momento? No. En la Biblia nos enseña, en el libro de Génesis capítulo 17, Génesis 17, dice el versículo 4. Si recuerdan que Lucas les dijo, en el libro de Lucas, Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, estén contentos de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Qué nombres? ¿Serán los nombres terrenos que tenemos? ¿O cuáles? Dice Génesis capítulo 17, versículo 4. Yo he aquí mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. Dios le dice a Abraham que va a hacer un pacto con él. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí Dios le cambia el nombre a alguien, ya tenía nombre, pero Dios se lo cambia y le pone otro nombre y se lo cambia en un día muy especial. Dice el versículo 10, este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Estos pasajes nos hacen ver que la circuncisión en la antigüedad era el momento en el que se le ponía el nombre a alguien. Esto en el Nuevo Testamento también lo podemos ver, dice el libro de Lucas, cuando un bebé de 8 años era circuncidado, dice Lucas capítulo 2, ¿eh? 8 días, ¿sí? 8 años, no, 8 días, gracias por la corrección, un niño de 8 años, perdón, días, es circuncidado. Y al octavo día de haber nacido, dice Lucas capítulo 1, versículo 59. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. ¿Quién vino? Los padres de Juan el Bautista, ¿sí? Elizabeth y Zacarías. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban del nombre de su padre Zacarías. Y respondiendo su madre dijo, no, sino Juan será llamado. Y le dijeron, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame de este nombre. Y hablaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Acordémonos que Zacarías había quedado mudo desde el momento que el ángel había anunciado que iba a nacer de su esposa, este Juan el Bautista. Y dice el versículo 63, y demandó la tablilla, Juan, porque no podía hablar. Entonces escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Y luego, versículo 64, fue abierta su boca y su lengua y habló bendiciendo a Dios. Entonces, ¿en qué día se ponía el nombre en el pueblo de Israel anteriormente, en la antigüedad? En el día que se circuncidaba. Y esto lo instituye Dios. Dios fue el que le cambió el nombre a Abraham el día en que se circuncidaba. Y no solamente le cambió el nombre a Abraham, también se lo cambió a su esposa.
Entonces, en la circuncisión se cambia el nombre en un día en el que se circuncida. Cualquiera dirá, pero si materialmente solamente los hombres se pueden circuncidar, porque la circuncisión es quitar el prepucio de la parte sexual del hombre, del varón. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué en la circuncisión se pone el nombre? Porque ahora en la actualidad también existe una circuncisión en todo aquel que cree en Cristo Jesús. Dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Entonces ahora ya no se te quita un trozo de carne en alguna parte sexual. Ahora dice que la circuncisión es quitar los pecados. A eso, ¿cuándo es cuando a alguien se le quitan los pecados y queda circuncidado de Cristo? Dice el versículo 12, sepultados juntamente con Él en el bautismo. El bautismo es ese medio por el cual alguien echa mano del sacrificio de Cristo Jesús y sus pecados son perdonados y existe una circuncisión. Esta circuncisión, dice en el libro de Romanos capítulo 2, dice en el versículo 29, en donde se circuncida las personas que creen en Cristo y se bautizan en su nombre. Versículo 29, mas es judío el que lo es en lo interior. Antes, para ser judío se tenía que circuncidar en la carne. Ahora dice, ya no tienes que circuncidarte en la carne. Si crees en Cristo, dice, y la circuncisión es la del corazón, quitando los pecados. En espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Entonces, si en el bautismo se le quita a alguien los pecados y en ese momento se, se dice que es la circuncisión del corazón, pues en ese momento la persona queda en una posición de justo. Es decir, cuando alguien habiendo hecho cosas malas, se le borran esas faltas, pues ahora queda justificado. Dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Ya vamos a ir concluyendo. Dice así, Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, versículo 9, muy importante, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Quiere decir que la justificación del hombre, cuando alguien es puesto en posición de justo o en un lugar de justo, de justicia, es en el bautismo, que es la circuncisión. Y si en ese libro están escritos los justos, entendemos que una persona es escrita en ese libro cuando alcanza esa justificación. ¿Sí? Y dice en el libro de Juan capítulo 8, cuando alguien es perdonado, cuando a alguien se le perdonan las faltas, el bautismo es para perdón de faltas, pero después de haberse bautizado, ¿cómo debe de conducirse o cómo debemos de conducirnos? Dice Juan capítulo 8, dice el versículo 10. En este pasaje vamos a ver a una mujer que adultera y que pues la quieren apedrear los judíos. Y Cristo Jesús les dice, bueno, pues sí, así está en la ley, que hay que apedrearla, pero ustedes que arrojen la piedra primero, el que no tenga falta.
Total que se van todos los que estaban presentes haciendo pues conciencia de sus actos y se queda Cristo Jesús con la mujer. Y dice el versículo 10: y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces Cristo Jesús estaba perdonando a esa mujer. Pero ¿qué le dice? Ya te perdoné, vete y no peques más. Entonces lo que se espera de alguien que está escrito en ese libro, que ha sido justificado, es que ya no peque. Porque si peca, ¿qué va a pasar? Pues va a ser borrado del libro. Si habiendo sido escrito, si habiendo sido ahora justificado, estando ahora en calidad de justo, eres escrito en ese libro de los justos, pues ahora lo que debes de hacer es ya no volver a ensuciarte, ya no volver a pecar. Por lo tanto, si no pecas, no vas a ser borrado del libro. Pero si pecas, habiendo sido ya inscrito, ahora vas a ser borrado. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2: para que el tiempo que queda, o sea, después de que ya fuiste justificado, en carne, viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Entonces, ya habiendo sido inscrito en ese libro de la vida, pues ahora ya lo que se espera de ti es que sigas y hagas la voluntad de Dios. Fíjense cómo tenía todo tiene una coherencia, todo tiene eh, pues todo está entrelazado. El árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo, del cual echando mano podemos obtener vida eterna al seguir sus enseñanzas, al seguir su palabra que vino a darnos y obtenemos una justificación en el bautismo, porque por su sangre somos justificados, se perdonan nuestras faltas, faltas pasadas, no futuras. Habiendo sido justificados porque echamos mano de ese árbol de la vida, ahora eres escrito en el libro de la vida, libro de los vivientes, donde están escritos los justos. Ya fuiste justificado. Ahora consérvate inscrito, es decir, que no te borren, que Dios no te borre porque faltes. ¿Y cuál es ese libro de la vida? Vamos a ver dos pasajes que nos lo mencionan, nos lo explican. ¿Cuál es ese libro de la vida que ya vimos que está en el cielo? Dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temen a Jehová hallaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Entonces aquí estamos viendo que ese libro tiene que ver con la memoria. ¿La memoria de quién? El libro de la vida no es un libro físico con hojas, en donde se ha escrito con tinta material. Libro de los Salmos nos dice que ese es el libro de la vida. Salmo 112, versículo 6. Por lo cual no resbalará. Voy a leer desde el 5. El 5, por favor. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus cosas con juicio. Está hablando de un hombre justo. Por lo cual no resbalará para siempre, es decir, no caerá en falta. En memoria eterna, ¿qué dice? Será el justo. Entonces, el libro de la vida es la memoria de un ser eterno, la memoria de Dios. Y de esa memoria, Dios puede borrarte, de su memoria.
y puede inscribirte como parte de aquellos que se levanten a vida eterna. Por eso los que estén en la memoria de Dios serán los que tengan vida eterna. Hasta aquí vamos a dejar este estudio, esta meditación. Espero que todos aquellos, ya vamos a quitar los versículos, espero que todos aquellos que tengan oportunidad de escuchar este tema, pues les sea de interés, les sea de utilidad y procuren estar inscritos en el libro de la vida y tomar de ese árbol de la vida mientras tenemos esa oportunidad en esta vida material. Que tengan todos ustedes una muy bonita semana y que sigan meditando y pidiéndole a Dios que nos ayude a entender más cosas de su palabra. Pasa a vosotros. A vos.